¿Cómo estamos, amigos de Arroba 21? Pues el día de hoy les damos la bienvenida a un programa más que tiene que ver con mucha diversión, mucha cuestión artesanal, y es que el día de hoy nos encontramos en el corazón de la Ciudad de México, en el mercado de la Ciudadela, donde aquí se dan cita miles de turistas nacionales e internacionales a comprar artesanías de diferentes estados de la República. La verdad es que talento mexicano lo hay y está hecho todo esto 100% por manos mexicanas, como ya lo mencioné. Y bueno, en este programa hablaremos sobre los artesanos urbanos que habitan en la CDMX, aquellos que trabajan los materiales como lo que es madera, papel, cobre, por mencionar algunos de estos materiales. Y bueno, vamos a platicar con ellos, nos van a platicar el cómo fue que se volvieron artesanos tan importantes. Y bueno, es que esta gente es visionaria e ingeniosa y que realmente van más allá de las fronteras llevando esto que es el talento. Realmente yo lo digo tal cual, en la artesanía no se puede regatear, porque en las artesanías precisamente son hechas a una cuestión a mano, donde realmente el cuate que lo está haciendo o la chica que lo está haciendo le está poniendo 100% corazón, le está poniendo 100% talento, y bueno, realmente yo creo que vale la pena mantener viva toda esa cuestión de las artesanías. Pero bueno, en la cuestión musical, mi querido Chavarrock no nos falla siempre con su musical, pero bueno, ya no les platico más, mejor vamos a dar comienzo a este programa que tiene que ver con artesanos urbanos de la CDMX. ¡Vámonos! Mercados, ferias, exposiciones y la propia calle son los espacios en los que podemos encontrar a los artesanos urbanos creando y vendiendo sus piezas, tales como cuadros hechos con materiales reciclados, lámparas, piezas con vidrio, bolsas con tapas de libros e inclusive bicicletas de bambú. Al realizar estas artesanías aprovechan los materiales que tienen en su entorno y sus productos resultan innovadores y únicos. Las artesanías urbanas son los productos resultantes de técnicas manuales creativas y se distinguen por su originalidad, al no haber dos piezas iguales, a diferencia de la industria, que tiene producciones en serie. Los artesanos urbanos han llevado el concepto de artesanía de lo tradicional a lo contemporáneo, aprovechando los recursos tecnológicos, materiales tradicionales, industriales o sus combinaciones, y un nuevo enfoque empresarial que los lleve a trascender en el mercado. Algunas dificultades a las que se enfrentan son encontrar el mejor medio para comercializar sus productos, pues son elaborados en talleres de pocas personas a las que les resulta difícil tener una logística de distribución y encontrar espacios en los cuales puedan exhibir sus piezas. En nuestro país, la adquisición de artesanías por parte de los turistas genera más del 4% del Producto Interno Bruto, por lo que es importante su conservación y difusión, pues a través de ellas se promueve la cultura y tradiciones de México. Y bueno, amigos, ahora sí ya estamos de lleno en este programa que tiene que ver con artesanos urbanos de la Ciudad de México, y hemos caído aquí al mercado de Jamaica, muy conocido en toda la Ciudad de México, es muy popular, y estamos con dos grandes artistas, así lo puedo decir. Mi querido Oscar, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, bien, ¿y ustedes? También. Y por acá Leslie. Hola, ¿todo bien? Eso, muy bien. ¿Hace cuánto fue que nació el gusto de trabajar el papel arroz y por qué la necesidad de...? Bueno, yo llevo trabajando en este oficio de artesano, llevo 11 años, llegué aquí pues sí, prácticamente pues sin empleo, y primero empecé pintando cuadros, y ya después en una feria de artesanos vi las lámparas, pero no las vi así, las vi de otra manera, y pues quise yo plasmar mi arte en las lámparas. ¿Cómo es el tejimaneje de cómo se trabaja el papel arroz? Porque la verdad yo no me imagino cómo es que se ocupan este tipo de... Un ejemplo, aquí veo como un molde de un globo, pero realmente ¿cómo es que se empieza a trabajar el papel? Bueno, el papel arroz, lo elaboran a base de arroz. ¿Es como la hoja del tabaco? Es un proceso que, bueno, también se hace a mano, y allá el papel ya elaborado se pasa al siguiente paso, que es pues como la técnica de las piñatas. Ok, se trabaja como en las piñatas. Ajá. El periódico y el engrudo. Exacto, es el mismo proceso, nada más que con diferente material. ¿Qué tan difícil es trabajar sobre este material?
puede haber un error, a lo mejor que hagas un mal corte y se echa a perder todo el... No, bueno, hay unas cosas que sí se pueden ¿Recuperar? recuperar. Prácticamente este tipo de lámpara, bueno, este material es muy ¿Accesible? accesible, o sea, no, pues se puede reparar. Sí, ¿Con el mismo diseño? Con el mismo diseño o puede variar. Y igual el color, todo puede cambiarse. Ya sea el cliente su gusto. O sea que prácticamente aquí la producción no para. No, aquí hay que estar constantemente sacando nuevos diseños, innovando, viendo qué está de moda, pero sí ahorita los unicornios las Fridas son, o sea, también 100% Parte de la mexicanas. cultura y de los artistas mexicanos. Sí, la verdad es la que más ahora sí que nos piden. Oscar, pues llegó el momento, danos tu ubicación, de dónde te encuentras. Mire, nos encontramos en el mercado de Jamaica. Nos puedes encontrar en Facebook, en Lámparas Artesanales Jimena. Okay. Tenemos pues ahí muchas imágenes, todo lo que elaboramos, y si les agrada algo, con mucho gusto, ahí, bueno, nos pueden mandar un mensaje, ya brevemente se lo contestamos, y somos ahora sí que artesanos 100% responsables, siempre les entregamos sus cosas a tiempo. Y Ok, sí, hay servicio a domicilio entonces. también tenemos servicio a domicilio y y envíos a toda la República. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias y nosotros seguimos con más. Y bueno, amigos, seguimos con este programa que tiene que ver con artesanos urbanos y hemos caído a la Escuela de Artesanías de Limba y estamos con la directora María Julieta Ramírez. Ante todo, muchísimas gracias por el recibimiento. A ustedes por tomarnos en consideración. Oiga, ante todo estamos asombrados y realmente estamos admirados de todas las obras artesanales que han hecho los maestros y que se está exponiendo aquí. Es correcto, nosotros formamos artesanos urbanos, por supuesto. De pronto tenemos alguno que otro sudamericano o del interior del país, pero el 90% de nuestra comunidad proviene de la Ciudad de México y de las zonas aledañas. Muy bien. Oiga, directora, pero platíquenos, yo no sabía que existía una escuela precisamente para aprender este oficio que es de artesanías. Es una escuela única en América Latina y es la única también que ofrece formación como técnico artesanal, que da título y cédula profesional al concluir su formación en 8 especialidades. Podríamos mencionar esmaltes, joyería, textiles, estampado, vitrales, cerámica, metales. Ahora, ¿realmente quiénes pueden tomar estas clases? ¿Se necesita un nivel de escolaridad? El nivel de escolaridad que tenemos, que yo lo considero que es sumamente amable, es tener la secundaria terminada certificada. Es indispensable tener el certificado y 15 años de edad. De ahí en fuera no tenemos otra limitante hacia edad máxima. La única limitante posible es la propia persona. Si tiene problemas en su vista, pues joyería sería un poco complicado, o si tiene problemas de fuerza por ser un adulto mayor, pues ebanistería y metales no serían la mejor opción, pero hay otras formaciones que nos permiten acercarnos a cualquier tipo de población. Profesora, aquí en México hay nivel, y nivel de primer mundo, lo podemos decir así porque realmente este tipo de piezas en el extranjero a veces son más valoradas que en su mismo país de origen. Es correcto, sucede que aquí en la escuela precisamente estas exposiciones tienen ese fin de crear públicos que valoren lo que estamos haciendo con nuevas propuestas. Es tan cotidiana la artesanía en nuestro país que la vemos en todos lados y por eso la desvaloramos. No es que sea algo fácil. Y a veces la regateamos. Eso sí, a veces sí somos muy buenos para el regateo, ¿no? Entonces, realmente esto está saliendo de nuestro país. Tenemos alumnos que exportan ya piezas y las envían ahora ya con esta facilidad de intercambios y de pagos. Claro. Y demás, ya no requieren representantes en el exterior y entonces sí se están enviando piezas, especialmente a Estados Unidos, joyería y esmaltes. Esmalte España también se está enviando esmalte. Perfecto. Pues bueno, ya lo saben, para aquellos que realmente dicen, pues yo no encuentro trabajo, no sé qué hacer, en lugar de estar de bolsones en su casa, mejor váyanse a aprender un bonito oficio, vuélvanse unos artesanos de primer mundo porque lo pueden lograr. Ahora sí que el querer es poder. Es correcto. Después del primer semestre el alumno ya puede vender lo que aprendió a hacer. Perfecto. Estamos hablando de una inversión de 6 meses.
Pues ahí lo vemos también, grandes artesanos que no está por demás decirlo, dentro de los penales. Ya ve que hay cuates que se dedican a hacer marcos y se dedican a hacer cuadros de madera y hacen unas cosas maravillosas. De pronto la escuela es solicitada en muchos espacios, incluyendo estos lugares, para dar cursos de capacitación. Se va a dar un curso de capacitación el próximo mes y así vamos como que atendiendo todo este tipo de solicitudes, pues nuestro deber es enseñar. Perfecto, ya lo dijo usted, el deber es enseñar. Pues muchísimas gracias, maestra, y nosotros pues continuamos con más. Bueno amigos, seguimos con este programa que tiene que ver con nuestros artesanos mexicanos y ahora nos encontramos en La Cosita Chula. Sí, así como usted escucha, La Cosita Chula, y estamos con Alfredo Fonseca, el cual es director general de este lugar y que nos va a explicar qué es La Cosita Chula. Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, ahora sí, por allá me han de estar entendiendo otra cosa. Y yo también cuando me dijeron La Cosita Chula, yo entendí, se me vinieron muchas cosas a la mente. Pero explícanos qué es La Cosita Chula y cómo nace. Mire, La Cosita Chula es una comunidad de artesanos mexicanos donde nos dedicamos a elaborar productos artesanales de primera calidad, ya que vimos la necesidad de destacarnos y unirnos como artesanos para poder crear una marca que nos distinga del producto de baja calidad y así poder desarrollarlo. Ahora, ¿qué tan importante es para ustedes como tercera generación mantener vivas estas tradiciones y esta cultura? Porque hoy en día, pues, con toda la mercadotecnia que nos invade en el mundo, realmente esto está quedando en el olvido. Realmente la gente no le ha dado el valor suficiente a lo que realmente podemos lograr como artesanos mexicanos. Sí, es correcto. Incluso el extranjero valora y ama el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Incluso es el que le da el valor, ¿no? Es el que le da el valor, ¿no? El mexicano no tanto lo valora, no tanto se inmiscuye, y solamente cuando hay que algún extranjero o algún tercero viene y que se apropia o que se pone a trabajar con nosotros los artesanos y es cuando nos sentimos como ofendidos, pero realmente nos deberíamos de sentir ofendidos que cada 6 meses se van perdiendo 5 trabajos de artesanos, ¿no? Cada artesano va perdiendo o tiene que ir buscando realizar otras fuentes de trabajo. Exacto, otra fuente de trabajo para poder pues sobrellevar y sacar adelante a su familia, ¿no? Que es algo que pues nosotros tratamos de buscar y es lo que hemos tratado de hacer, que sea rentable, que sea un negocio que nos pueda ayudar a desarrollar tanto el futuro de nuestras familias como el futuro del legado cultural, que es lo que representa La Cosita Chula. Oye Alfredo, pues muy interesante, realmente grandes artesanías las que tienen ustedes. Y bueno, nada más así en breve, ¿cuáles son las que manejan? Manejamos alfarería en Talavera, barro rojo, barro negro, manejamos fibras naturales, manejamos moldeado en metales, que es cobre plata. Manejamos también lo que es piedra volcánica, okay. Manejamos... ¿En los bolsos pieles? En los bolsos manejamos piel sintética, okay. Y fibras textiles que pueden ser desde otomís hasta bordados yucatecos o bordados también de otras zonas del país. Oye, pues muy interesante realmente estas cosas. Ahorita vamos a ir conociendo y aspecteando un poco de todo esto. Y bueno, redes sociales para que la gente pues esté interesada en adquirir un producto, porque ya se comercializa, como tú lo decías, en tiendas de supermercados, pero ¿cómo más pueden adquirir estos productos? Pueden ingresar a la página que es www.lacositachula.com.mx. Perfecto. Alfredo, muchísimas gracias y nosotros continuamos con más.